hermanos, ¿cómo están? No sé cómo se sienten ustedes, pero ya estamos terminando el año, ya entramos al último mes y se viene lo que todos, creo que ya como desde agosto, unos ahí con varios amigos estábamos hablando desde hace meses que ya varios dicen, no, yo ya entré en Navidad, yo ya estoy en ese modo, ¿verdad? Como desde septiembre, agosto más o menos, pero hoy sí ya entramos a lo bueno del año, a lo que muchos esperan, ¿verdad? A la Navidad. Y este año como iglesia queremos darle un enfoque diferente, como aproximarlo de manera un poco diferente, pero siempre buscando ver a la persona de Cristo. Pero hoy la vamos a buscar a través de la vida de otras personas muy importantes que aparecen en la Biblia. En este caso los patriarcas, ¿verdad? Que son algunos de nuestros ancestros y por eso el nombre de esta serie de diciembre, Ancestros. Y vamos a estar viendo los ejemplos poderosos que ellos nos dejaron a través de sus vidas. Y hoy vamos a comenzar con uno de ellos, con quien fue probablemente uno de los primeros, ¿verdad? Y este es Abraham. Hoy vamos a ver la vida de Abraham, cómo la vida del propio Cristo se ve reflejada en él, aun cuando él nació mucho tiempo antes, ¿verdad?, que la llegada de Cristo a la tierra. Pero su vida tuvo algunas similitudes con la vida de Cristo. Pero vamos a estar viendo y aprendiendo acerca de la vida de él, quién es, qué fue lo que hizo y por eso y por qué su vida es tan importante para la vida de nosotros, o qué ejemplos podemos tomar de la vida de él, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar viendo quién fue Abraham. Creo que ya muchos hemos escuchado acerca de él, pero no lo hemos estudiado a profundidad. Y Abraham es una persona que nació como Abram, sin la H. Nosotros lo conocemos, o la forma más famosa de verlo es con la H, Abraham, pero él al inicio era solo Abram, A-B-R-A-M. Así, y él nació en Ur, que era una ciudad de Caldea. Él era hijo de Tare, descendiente de Sem. Él se casó con una de sus hermanas por parte de su padre, que se llamaba Sarai, y después hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Abandonó Ur cuando Dios se lo pidió, con su esposa se dirigieron a Harán y se fue también junto a su sobrino Lot. Creo que también hemos escuchado acerca de la vida de Lot, que Lot fue la persona que Abraham le dice, mira todo lo que Dios nos ha dado, pero no podemos seguir juntos, ¿verdad? Decidimos a dónde te quieres ir y yo me voy a ir en la dirección opuesta. Y Lot fue aquella persona que miró lo bonito, el valle, y dijo, me voy a ir para allá, y al final le salió caro, ¿verdad? Porque se fue a meter a Sodoma y Gomorra, y tiene él su propia historia, pero hoy no nos vamos a enfocar en Lot, sino que nos vamos a enfocar en Abraham. Abraham, cuando Dios se lo pidió, se fue a Canaán, después vino una hambruna, se tuvo que ir a Egipto, y él pasó por muchas cosas, pero en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy van a ser en algunos momentos donde la fe de Abraham fue puesta a prueba. Y es que Abraham lo conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a él le decían el padre de la fe? Porque él se ganó ese título. Porque hoy lo conocemos así, porque hoy lo recordamos así. Hoy vamos a aprender. Y viendo algunos momentos de la fe puesta a prueba, es que nosotros vamos a comprender por qué él se ganó ese título. Y lo que quiero es que logremos empatizar un poco con la vida de él. Que a veces a estas personas, a los patriarcas, a estas grandes personalidades de la Biblia los tenemos como muy allá. Como decir, jamás voy a ser como él. ¿Cómo podría parecerme a Abraham? ¿Cómo podría parecerme a Pablo, a Juan? A todas estas personas. Ellos son superhumanos, ¿verdad? Pero en realidad eran personas como ustedes y como yo. Pero antes de entrar a ver esos momentos de fe puesta a prueba, me gustaría que me acompañaran en una oración para dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí un día más. Gracias por animar nuestros corazones para venir aquí otro domingo, Señor. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por estas personas que tú utilizaste en su momento para dejarnos estos ejemplos poderosos en sus vidas, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que podamos escuchar tu palabra, comprenderla bien, para después ponerla en práctica, Señor, para después enseñarla a otras personas que están ahí conviviendo conmigo, Padre. Háblanos a todos y ten el control del resto del día, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver el primer momento
donde la fe de Abraham fue puesta a prueba, y este es el inicio de todo, su primer llamado. Y este lo encontramos en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 2. El Señor le había dicho a Abraham, así comienza. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Cuando uno lee el pasaje y te concentras solo en lo último, uno dice: wow, qué impresionante, ojalá me pasara a mí, yo también quisiera ser bendecido, yo también quisiera ser famoso. Pero en realidad aquí es donde comienza la historia de Abraham. Este es el inicio de todo. Aquí comienza lo increíble que fue la vida de Abraham. Y vean cómo no digo lo que pudo ser la vida de Abraham, sino lo que fue, lo que él hizo. Y es que este pudo ser el inicio de lo que pudo ser la vida de Abraham, porque en este momento Dios pone a prueba por primera vez su fe con algo que no es precisamente fácil. Como les digo, a veces nos concentramos solo en la última parte del pasaje, donde Dios le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás de bendición para otros. Y uno dice: wow, qué increíble, ¿verdad? Ojalá esas cosas son las que nunca me pasan a mí. Pero no nos fijamos en lo primero que el Señor le pide a cambio, ¿verdad? Le dice: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a vivir a la tierra que yo te mostraré. Y ahí es donde está lo grueso, ¿verdad? Déjalo todo, le dice. Quiero que a donde estás ahorita, ahí donde estás cómodo, quiero que lo dejes y te movas a donde yo te voy a decir. Ni siquiera le dice a dónde exactamente, de entrada. Le dice: quiero que te movas a donde yo te voy a decir. Y después te voy a dar esto, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces pueden imaginarse el golpe que es eso de entrada, ¿verdad? Que te pidan que lo dejes todo, que dejes el lugar donde naciste, donde creciste, que dejes a tu familia, que dejes todas las cosas que vos ya has construido a lo largo de los años, por ir a un lugar desconocido. Y por fe, por la probabilidad de que me pase todo lo que me dijeron que me va a pasar, que voy a ser bendecido, que de mí va a salir una gran nación, que yo voy a ser de bendición para los demás. Es difícil. Es difícil, a pesar de que la recompensa se escucha prometedora, se escucha bonita, el primer paso es un poco complicado, ¿verdad? Y aquí surge la pregunta: ¿alguien aquí se ha encontrado en esa situación o en una situación similar, donde se te pide que dejes algo para ser posteriormente bendecido? No sé si alguno de ustedes ha estado en esa situación. Algunos ejemplos es: por ejemplo, para servir en un ministerio, yo tomo la decisión: bueno, creo que ya es momento, me voy a involucrar en X ministerio. Y voy y hablo con el líder y me dice: qué bueno que ahora vas a estar sirviendo con nosotros. Fíjate que nosotros vamos a practicar todos los viernes a las 7 de la noche. Te ocupamos acá todos los viernes. Ahí te están pidiendo que dejes tu tiempo, ¿verdad? O fíjate que ya vamos a comenzar a hacer la nueva decoración. Vamos a estar yendo a decorar toda esta semana, ¿verdad? Todos los días a las 6 de la noche, de 6 a 9. Te están pidiendo tu tiempo, que dejes tu tiempo. Y ahí vos ya te la pensás: uy, yo no sabía que iba a ser así. Yo pensé que solo tenía que poner pisto, yo pensé que solo tenía que hacer esto, lo otro, pero no sabía que me iban a decir que todos los días o todas las semanas, y peor el viernes, ¿verdad? O peor el sábado en la noche. O cuando te dicen: fíjate que no solo vamos a hacer la nueva decoración, sino que la vamos a comprar aquí entre todos los del ministerio. ¿Cuánto vas a poner? Ahí ya te están pidiendo que te despojes un poco de tu dinero, ¿verdad? Y a decir: uy, yo venía solo a guindar las cosas, a hacer el árbol, a poner una guirnalda, pero no sabía que me iban a pedir dinero. Entonces ya te piden que te despojes de tu dinero. O el ejemplo perfecto, un ejemplo que ahorita cae como anillo al dedo: el bazar, que es algo que hemos estado viniendo anunciando hace ya varias semanas, ¿verdad? El bazar donde cada uno de nosotros se nos pide que nos despojemos de algo para traérselo aquí al Señor y venderlo en un bazar y ser de bendición para las personas que vienen a comprar. Ahí uno ya se la piensa: uy, ya viene diciembre y esta gente aquí es cuando empieza a pedir, y yo no tengo mucha ropa, yo no tengo muchos zapatos, yo no tengo muchas cosas y ya me están pidiendo.
Y nos lo pensamos, ¿verdad? Para despojarnos de nuestras cosas. Aquí hablando un poco del bazar, no sé si ustedes ya comenzaron a traer sus donaciones, no sé los que entraron, se fijaron en la mesa que está allá atrás, allá por el oasis. Ya varios hermanos ya comenzaron a traer sus cosas, ¿verdad? Ellos les agradecemos y son de mucho ánimo para los demás. No sé si todos ya comenzaron a apartar sus cosas, ya las tienen en la casa o ya las trajiste, pero ya deberíamos de estar pensando en cómo ejercitarnos en esto, ¿verdad? En despojarnos por fe. Y muchas veces Dios te va a pedir que te despojes de algo, que dejes algo para después ser bendecido. Y a veces nos cuesta despojarnos porque como no vemos una retribución inmediata, como no es algo instantáneo esa bendición, nos cuesta tener esa fe que tuvo Abraham, ¿verdad? Nos cuesta tener esa fe que tuvo él para decir, está bien, voy a dar esto, voy a dar lo otro, voy a dar mi tiempo y voy a esperar la bendición del Señor. Nos cuesta. Y yo me ponía a pensar cuando estaba leyendo este pasaje, me ponía a pensar, ¿por qué nos cuesta tanto a veces tener fe? Ese tipo de fe que consiste en yo despojarme de algo, yo dejar algo y después esperar la bendición del Señor. ¿Por qué me cuesta tanto? Y llegué a la conclusión de que nos cuesta por dos razones. Principalmente, pueden ser por muchas más, pero principalmente nos llega a costar tener fe por dos razones. La primera de ellas es el miedo. El miedo porque nos cuesta ver más allá. Un ejemplo, si doy el diezmo, aquí se habla mucho del diezmo, ¿verdad? Sabemos de que el diezmo no es algo obligatorio. Aquí nunca nadie te va a obligar a diezmar, nunca nadie te va a obligar a ofrendar. Pero diezmar y ofrendar es un mandamiento del Señor. Y Dios nos dice que hay bendición en diezmar, hay bendición en ofrendar. Pero como no es algo inmediato, me cuesta hacerlo. Y a veces me da hasta miedo porque decimos, yo no gano mucho y ya tengo mi presupuesto bien hecho y no metí el diezmo ahí. Entonces si yo diezmo, me quedo sin comprarme esto, me quedo sin pagar esta cuenta. Y me da miedo. Me da miedo dar el diezmo por eso. Porque no sé qué me va a pasar. No sé cómo Dios va a suplir esa necesidad por otro lado. Y nos da miedo. Y venimos y no lo hacemos. Y nos perdemos de la bendición que es, en este caso, en este ejemplo, diezmar. Y la segunda razón es el conformismo. O la comodidad, visto de otra forma, ¿verdad? Y es que simplemente no nos interesa dar esos pasos de fe. Sentís que así como estoy bien, no tengo que moverme, no tengo que involucrarme más, no tengo que empezar a tomar pasos de acción en mi vida, porque así estoy bien, estoy relativamente bien. Y tenemos esa actitud un poco conformista, de decir, no necesito más, no necesito ir más allá. Yo sé que Dios me ha llamado muchas veces, que me ha pedido que tome esos pasos de acción, esos pasos de fe, en que si yo me involucro en un ministerio va a haber bendición, pero tengo que despojarme de mi tiempo, un poco de mi dinero. Si yo vengo y comienzo a diezmar, va a haber bendición, pero tengo que despojarme de mi dinero. Y nos cuesta, ¿verdad? Decir, ¿para qué? Si ya estoy cómodo y la verdad es que no me va mal viviendo como vivo. Y nos quedamos así con esas actitudes. ¿Y saben qué? Abraham pudo pasar por ambas cosas al mismo tiempo. Miedo porque imagínense literalmente dejar todo por irse a vivir a un lugar extraño, a un país extraño, rodeado de personas extrañas. A cualquiera le daría miedo, ¿verdad? Yo cuando estaba leyendo esto me ponía a pensar en las personas que son plantadores de iglesias. Imagínense cuando llegan y le dicen, hey, fíjate que tenemos un plan de expandir la iglesia y queremos que te vayas a vivir, no sé, a Marcala, a La Paz, a Juterique, y a veces se les pide que se vayan hasta otros países, ¿verdad? Yo creo que son muy pocas las personas que de entrada se emocionan y sí, démosle con todo, yo me voy y me llevo a mi familia y me llevo a mis niños chiquitos y allá vemos cómo nos arreglamos, ¿verdad? Al inicio te tiene que dar miedo, decir, uy, me voy a ir a una ciudad extraña, a donde nunca he vivido, quizá a veces he pasado de paso por ahí, o a veces ni siquiera he ido nunca. O peor, cuando te piden irte a otro país a plantar una iglesia. Nunca he ido, no sé cómo es la cultura allá, no sé cómo es la gente, no conozco nada. Y da miedo cuando el Señor te llama de esa manera. Pero hay personas que igual deciden tomar ese paso de fe, así como lo hizo Abraham. O Abraham pudo haber actuado de una manera conformista, pudo decir, ¿y yo para qué me voy a mover? Si yo aquí vivo bien, vivo con la familia de mi padre, aquí tengo a mi esposa,
Aquí quisiera que nazcan mis hijos. ¿Para qué me voy a mover? Si de cierta forma ya estoy bendecido, acá no necesito mayor bendición. Entonces él pudo haber tenido esas dos actitudes al mismo tiempo, una tras de otra. Pero él no lo hizo. ¿Y saben por qué? Y aquí viene un punto muy importante y quiero que todos nos lo llevemos grabado, ¿verdad? Y es que el miedo, Abraham entendió algo. Él entendió que el miedo y el conformismo son la cárcel del crecimiento. El miedo y el conformismo muchas veces son lo que te van a detener de crecer, de hacer cosas impresionantes con tu vida para el Señor. El miedo y el conformismo son la cárcel del crecimiento. Nunca vamos a crecer si no buscamos cómo salir del encierro que causan el miedo y el conformismo. Porque es eso, son una cárcel, es algo que no te deja moverte, es algo que te tiene atrapado, que no te deja ir más allá. Y probablemente nos vamos a perder del plan que tiene Dios para nuestras vidas si no dejamos el miedo y no dejamos el conformismo. Entonces, en este momento, la primera prueba de fe de Abraham, y él la pasa. Él dice, no me importa, yo sé que puede ser que al inicio no la pase tan bien, que no viva como vivo acá, porque vivo cerca de mi familia, estoy cómodo, aquí crecí, yo conozco a la gente de acá, yo conozco la cultura de acá, pero no importa, voy a obedecer al Señor, voy a tomar ese paso de fe y me voy a ir, vámonos, démosle viaje. Y Abraham viene y se va, se mueve a Canaán, después vienen tiempos de hambruna que lo hacen irse a Egipto y pasan muchas cosas en la vida de él y después llegamos al segundo momento de prueba de fe y es la promesa de nacimiento. Creo que todos, las personas que hemos escuchado un poco la historia de Abraham, hemos escuchado que Dios, bueno, si se fijan en el pasaje que acabamos de leer, Dios le dice, de las primeras cosas que le dice es, haré de ti una gran nación. En ese momento, cuando Dios le hace esa promesa, Abraham no tenía hijos todavía. Y Dios le dice que va a ser de él una gran nación. Pero la Biblia nos relata que su esposa no podía tener hijos. Su esposa era estéril. Entonces ahí viene una prueba de fe. ¿Cómo es posible que Dios me diga que de mí va a ser una gran nación, pero mi esposa no puede tener hijos? O sea, ¿a dónde está la lógica ahí? Entonces entra otro periodo de prueba, ¿verdad? Génesis 17:15 al 22 nos dice, entonces Dios le dijo a Abraham, esta no era la primera vez que se lo decía, ya se lo había dicho, ya se lo había anunciado. Es más, Abraham ya había fallado, porque a pesar de que Dios le había dicho que iba a construir una gran nación del hijo que tuviera con Sara, con su esposa, él no se aguantó, él esperó y en un momento su fe flaqueó y decidió tener un hijo con una de las sirvientas de su esposa, al que le puso Ismael. Entonces él falló. En este pasaje que estamos leyendo, él ya había fallado. Pero viene el Señor y vuelve a reafirmarle su promesa. Le dice, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y ojo lo que dice aquí. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Por medio de esa mujer que no puede tener hijos, yo te voy a dar un hijo. Yo, el Señor, te voy a dar un hijo. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. O sea, el propio Dios diciéndole esto a Abraham. Y miren cuál fue la reacción de él. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. Imagínense qué increíble, ¿verdad? Que el propio Dios te esté diciendo, yo voy a hacer esto con tu vida, yo voy a hacer esto a través de tu esposa. Y venga Abraham y se ría ahí enfrente de Dios, ahí delante de él. Ni siquiera se aguantó a que terminaran de hablar, ahí se rió de él y dice, ¿cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Si de por sí ella nunca pudo tener hijos, ¿cómo los va a tener ahora que ya tiene 90 años? ¿Qué lógica tiene eso? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. Este es el otro hijo que él ya había tenido, como les digo, con otra mujer. Y él quería, aquí Dios ya le había dicho a Abraham que Sara era la que le iba a dar el hijo.
pero él quiso hacer un poco las cosas a su manera. O sea, Abraham andaba con una actitud bárbara. O sea, Dios le dio la mano y Abraham le quiso agarrar el codo de un solo. Yo ya tengo un hijo, como vos no me mandaste nada, yo fui y tuve mi hijo por otro lado, que se llama Ismael, porque no me das tu bendición a través de él. O sea, él no contento con reírse de Dios, con no creerle, con fallar en ese momento, le dice, mira, ve, mejor hacerlo como yo digo, mejor hacerlo como yo creo. Yo creo que mi plan está mejor. Mira, yo ya tengo el niño aquí, ya nació, ya está grandecito. ¿Por qué no le das la bendición a él? Andaba un poco pasado, Abraham. Y lo impactante es que, miren cómo le dice, que Ismael viva bajo tu bendición especial. O sea, mi plan está mejor que el tuyo, Dios. Yo me tomé la atribución de yo hacerlo como yo quise. ¿Y qué te parece si nos vamos por ahí? Pero es Dios quien nos dice que vivamos por fe. Y a veces nos falta esa fe. Y cuando nos falta la fe de creerle al Señor de que lo que Él me prometió en su palabra es real y Él lo va a cumplir, empezamos a querer manipular nosotros el futuro. Y queremos manipular mi vida a la forma que yo creo conveniente. Y a veces eso no es lo correcto. A veces tratar de vivir como me da la gana, como yo creo correcto, no es precisamente lo correcto. Abraham en ese momento quizás genuinamente pensó que era lo mejor que la bendición de Dios viniera sobre el hijo que ya había tenido, pero no era lo correcto. Y a veces nosotros podemos tomar esa misma actitud de decir, es que yo no creo que Dios lo pueda hacer así como dice. Mejor que lo haga de esta otra forma. Mejor que Él se acomode a mi vida, no yo acomodarme a como Él quiere que viva, sino que Él se acomode a como yo quiero vivir. Y no es así la cosa. Pero lo impactante viene a continuación. El verso 19 nos dice, pero Dios le respondió, no. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Con respecto a Ismael, también a él lo bendeciré, tal como me has pedido. Haré que sea muy fructífero y multiplicaré su descendencia. Llegará a ser padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de 1 año. Y miren cómo termina el pasaje. Cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. O sea, en esos momentos de flaqueza, en esos momentos de duda, en esos momentos en los que nos cuesta confiar, en esos momentos donde no veo ese futuro que Dios me muestra, que Dios me habla a través de la Biblia, en esos momentos Dios es tan bueno que no te castiga inmediatamente. No te castiga por burlarte de Él. Recordemos que Abraham se acababa de burlar de Dios, se acababa de reír en la cara de Él. Y miren la reacción que Dios tuvo. Dios no lo castigó, Dios no lo juzgó, Dios no le habló golpeado, no le levantó la voz, sino que Dios reafirmó su promesa. Esa fue la reacción de Dios. Dios reafirmó su promesa, Dios le dio otra oportunidad. Dios pudo haber dicho, quiere ganas con este man. ¿Sabes qué? Ya no te voy a dar nada, loco. Andate, matarlo, dicen allá atrás. Le hubiera mandado un rayo ahí de un solo y ya estuvo, ¿verdad? Mejor inicio esto con otra persona, voy a llamar a otra persona del mismo pueblo de Abraham. No, y es que a veces cuesta, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha tocado estarle como repitiendo algo a alguien y repitiendo y la persona no entiende y no quiere entender y no quiere hacer caso. Desespera hasta cierto punto, ¿verdad? Y imagínense cómo se sentía Dios de ya estarle diciendo y viene aquel y más bien en lugar de esperar va y tiene un hijo por otro lado. Qué desesperación, ¿verdad? Qué frustración. No me imagino cómo hubiera reaccionado yo en ese momento, pero uno de humano reacciona de esa manera porque es imperfecto, pero el Señor reacciona de una manera completamente diferente. Dios te va a reafirmar su promesa, Dios no te va a juzgar, Dios no te va a hablar feo, no te va a hablar golpeado de entrada, sino que Él va a reafirmar su promesa. Y miren qué poderoso es este pasaje. Elegí ver este pasaje específicamente porque nos muestra que Abraham, a pesar de ser el padre de la fe, a pesar de ser conocido por su gran obediencia, porque se despojó de todo para seguir lo que el Señor le encomendó, él seguía siendo un humano.
Es lo que les decía al inicio. A veces nosotros vemos a estas personas como superhumanos, ¿verdad? Pero eran humanos, eran personas y fallaban, tenían miedo, dudaban. Abraham dudó y por eso tuvo otro hijo que no era el que tenía que tener. Abraham dudó y por eso se rió del Señor. Imagínense. Abraham dudó y por eso trató de convencer a Dios de que hiciera las cosas de otra manera, porque era humano y porque fallaba. Y esto nos deja a entrever que a veces vivir por fe es difícil. A este hombre que le conocemos como el padre de la fe, le costó vivir por fe. Falló algunas veces, pero aún así él reaccionó a tiempo, cambió su camino y puso su fe en el Señor. Y vean cómo el verso 22 cierra y dice: cuando Dios terminó de hablar, dejó a Abraham. Dios terminó de decirle lo que le dijo y ya estuvo, nos vemos. Ahí hablamos después. La palabra de Dios es definitiva. Dios terminó de hablar y se fue porque ya lo había dicho todo. Ya no tengo nada más que decirte. Y saben que es que el trabajo de Dios no es convencernos. El trabajo de Dios no era convencer a Abraham. Ay, vaya, ¿qué puedo hacer para que me creas? O sea, Dios no es un vendedor. A veces el trabajo de los vendedores, ¿se han fijado? Que ellos tratan de convencerte. No sé, a algunos, a quien aquí a veces le cae la llamada de un número desconocido y es un número fijo. Y ya te la pensaba, ya me imagino que es, y contestas y le dices: hola, buenos días, la llamo de banco X. Y empiezan a ofrecerte esto. Fíjense que ya le tenemos preaprobada la tarjeta, no sé, Puma Pris, y esta tarjeta le va a traer beneficios aquí, acá, acá. No sé a quién le ha caído una de esas llamadas. Cuando uno le dice: fíjese que no estoy interesado, no te dicen: ok, vaya, pues buenas tardes, y le cuelgan. No. ¿Y por qué no está interesado? Pero le puedo mencionar otra vez los beneficios. Y es que ya tiene otra tarjeta. ¿Con quién tiene? ¿Con nosotros? No, con otro banco. Hace días me hablaron y me dijeron: ¿y esa tarjeta le da los beneficios que yo ya le dije? Sí, le dije. Y me costó, a mí genuinamente me cuesta como colgarles de un solo, porque siento como feo, como que si fuera yo la otra persona, sentiría feo que la otra persona me cuelgue así, golpeado, ¿verdad? Entonces trato como de decirles: no quiero, no me interesa. Hasta que ellos me dicen: ok, está bien, tenga una buena tarde. Y ellos le cuelgan, ¿verdad? Pero ellos no se rinden, están ahí convenciéndote, y lo hacen porque a más de algunos lo hacen caer, ¿verdad? Y lo hacen aceptar. Pero el trabajo del Señor no es este. El trabajo de Dios no era venderle el plan a Abraham. Él solo se lo estaba informando y le estaba diciendo: yo voy a hacer esto. Y aquí le dio un ultimátum, le dijo: yo lo voy a hacer dentro de 1 año. Vos vas a tener ese hijo dentro de 1 año. Terminó de hablar y se fue. Y se fue porque Dios no es un vendedor, Dios es un hacedor. Si Dios ya nos lo prometió, es porque lo va a hacer. Todas las promesas que están en la Biblia, Dios las va a cumplir. Si yo tengo fe, si yo le creo y si yo hago lo que Él me pide que haga antes. Necesitamos tener fe para ver esas cosas. Entonces, vayámonos con eso en mente. Dios no es un vendedor, Dios es un hacedor. Pero para ver esas cosas hechas, necesito yo poner de mi parte. Necesito yo tener fe como la que tuvo él. Y al final Abraham tuvo fe. Y por eso pasamos al tercer y último momento de prueba. Abraham tuvo fe, Abraham le creyó. Y así como Dios le había dicho: en 1 año vas a tener ese hijo, en 1 año lo tuvo. Y nace Isaac. Pueden imaginarse ustedes la alegría que tuvo Abraham de por fin con su esposa tener un hijo alrededor de los 100 años, o sea, esperar 100 años para tener un hijo con tu esposa. Y tu esposa que tenía 90 y te dio un hijo, o sea, el amor que tenía por ese niño debió haber sido increíble. Y esa felicidad se ve interrumpida en un momento específico y es en el capítulo 22 de Génesis. Aquí este pasaje del 1 al 12 lo vamos a leer por partes porque me gustaría que logremos como ponernos en los zapatos de Abraham. Yo creo que cuando lo vamos leyendo despacio, logramos ponernos en la situación de él, mentalizarnos como él. Y miren que cuando ustedes lleguen a sus casas o si tienen la oportunidad ahí, si tienen sus Biblias, pueden irse al capítulo 22 de Génesis y el título de ese capítulo es La prueba de fe de Abraham. Miren que
este capítulo no nos dice que es otra prueba de fe de Abraham o una prueba de fe de Abraham, sino que esta es la prueba de fe. Entre todas las pruebas que ya había tenido, esta era la prueba, era la definitiva. Entonces vamos a leerlo, vamos a comenzar. Génesis 22:1 dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Miren cómo inicia, ¿verdad? Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él: aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo. Vean cómo hace énfasis. Tu único hijo, sí, a Isaac. O sea, por si vos te me querés andar de vivo ahí otra vez, si querés andar de pasado y querés traerte a Ismael, no. A tu único hijo, a Isaac. No al otro, a Isaac, a quien tanto amas. O sea, yo me puedo escuchar a Abraham como emocionándose, ¿verdad? Sí, a Isaac, al que tanto amo, ¿qué le vas a dar? Y le dice: y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Uf. Se pueden imaginar como el bajón que tuvo él ahí, ¿verdad? A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Vean cómo desde que Dios le da la orden, pasa de un solo al siguiente día la Biblia. No nos dice nada de que Abraham le respondió, no nos dice nada de que Abraham dijo esto, dijo lo otro. Nos vamos de un solo al siguiente día cuando Abraham ya estaba poniéndose en marcha, ¿verdad? Y qué fuerte eso, ¿verdad? Qué poderoso que Dios venga y te dijo: ese hijo que tanto te costó tener, quiero que me lo des. Y aquí vemos un poco la figura de Cristo, una premonición del futuro. Si ustedes se fijan, ¿quién fue el otro que dio a su único hijo, al que tanto amaba? Fue Dios, fue el Señor. Entonces aquí vemos un poco un adelanto de lo que íbamos a ver después en Cristo mismo y con Dios también. ¿Y cómo le dice? Quiero que me dejes a tu hijo, al que tanto amas. Y también recordemos que Dios dijo de Jesús: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Este es mi hijo al que tanto amo. Entonces ahí vemos como las dos figuras, ¿verdad? Un poco un adelanto de lo que vamos a ver en el futuro con Jesús. Y solo nos dice, volviendo a lo que estábamos hablando, el verso 2, el Señor le da la orden, y en el verso 3 nos dice: a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. ¿Y saben cuándo alguien se levanta temprano? Muchas veces alguien se levanta temprano porque tiene que ir a trabajar, porque va de viaje, pero también sucede que, no sé a quién le pasa, a mí me pasa bastante, lastimosamente, pero me pasa que me levanto temprano más que todo porque no puedo dormir. Porque estás luchando ahí con el sueño, quizás te dormís 1 o 2 horas, después te despertás de madrugada y te quedás ahí acostado y no te podés dormir. No lográs conciliar el sueño. Y ya mejor decir: si ya estoy despierto, ya mejor me levanto. Y te levantas temprano. Yo creo que esto le pudo haber pasado a Abraham. Miren que él no le respondió a Dios, él probablemente se quedó callado, como procesando lo que Dios le acababa de pedir. Pueden imaginarse lo que fue esa noche para Abraham, decir: esta es mi última noche con mi hijo aquí en esta casa. Pensando, sobrepensando y no pudiendo conciliar el sueño. Y al final dijo: mejor me levanto temprano, nos vamos temprano, ¿verdad? Aquí vemos a un hombre que estaba probablemente preocupado, conflictuado, estresado, pensativo, y muy probablemente vemos a un hombre que estaba triste. Estaba triste porque aquello que le costó conseguir, Dios se lo acababa de pedir. Y qué difícil tener fe en ese momento. El shock de la petición de Dios fue tan fuerte que él ni siquiera respondió. Simplemente decidió obedecer casi en automático. Como ustedes se fijan, él no pidió explicaciones, él simplemente al día siguiente se levantó, ensilló su burro, llamó a unos cuantos sirvientes y les dijo: vámonos, ¿verdad? Tomemos camino. Y es que a veces nosotros así necesitamos obedecer al Señor también, casi en automático. Porque si nosotros empezamos a cuestionar, si nosotros empezamos a hacer preguntas, no nos va a parecer lógico lo que el Señor nos pide.
y vamos a terminar decidiendo no obedecerlo. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en Teus, creo que esta historia ya la he contado varias veces, pero la voy contando como por partes, por detalles. Cuando yo, allá hubo un momento que estaba estudiando allá y yo me sentía como, no sé, como vacío, como que me estaba desperdiciando mi vida. Y dije yo, ¿y si será que Dios no quiere que esté aquí en Tegucigalpa? ¿Será que Dios quiere que me regrese a Comayagua para estudiar allá y servir en la iglesia de allá? Y yo recuerdo que oré por mucho tiempo para saber qué decisión tomar. Y ya al final, cuando yo tenía la decisión casi tomada, dije yo, para terminar de confirmar, voy a pedir consejo. Y le pedí consejo primero a un familiar. Y esta persona me dijo, mira, si vos sentís que es lo correcto, hacelo, andate, regresate, pero tenés que pensar también en tu futuro. Mira, aquí ya vas a terminar tu carrera, la verdad es que si te gradúas aquí vas a conseguir un buen trabajo, te va a ir bien, tenés que pensar en tu familia después, cómo les vas a proveer. Y ya eso me puso un poco en duda porque yo, es cierto. Y me la bajó completamente, ¿verdad? Y me puso a sobrepensar. Después fui a buscar consejo con uno de los pastores de allá. Y recuerdo que él me compartió, yo le dije esto. Yo le dije, mire, la verdad es que yo ya había casi decidido, pero no me había puesto a pensar en esto, en mi futuro, que voy a tener que casi volver a comenzar la universidad de cero. No sé si después voy a lograr conseguir un buen trabajo allá. Y él me compartió este verso que está en Mateo 19, 29. No lo tenemos ahí en pantallas, pero el verso dice, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. O sea, yo no conozco a un hombre, dice este pasaje, que haya dejado todo por mí y que esté desamparado. Entonces me dijo, vos no te preocupes. Si vos lo haces verdaderamente por el Señor, vos no te preocupes, Dios te va a proveer. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿verdad? Ahí me volvió el ánimo y ya se me despejó la mente. Pero sí tuve dudas en ese momento, porque dejé que ese comentario me empezara a carcomer la mente y yo comenzara a sobrepensar, al punto de que al final casi tomo otra decisión. Y es que me costó y me faltó hacer lo que hizo Abraham, obedecer en automático. Yo estaba seguro de lo que Dios me había dicho, pero no obedecí en automático y por eso casi fallo. Pero Abraham, para no fallar, obedeció en automático. No digo que él no dudó, no digo que él no tuvo esos pensamientos, pero él obedeció en automático. Entonces el pasaje continúa en el verso 4 y dice, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Miren esto, o sea, imagínense ir caminando por una montaña. No sé quiénes aquí les ha tocado, no sé, ir a caminar a montañas, hacer senderismo, este tipo de cosas, ¿verdad? Así iban ellos para que tengan una idea. Abraham miró el lugar a la distancia donde iban y le dijo después, en el verso 5, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Imagínense esta interacción, ya ellos solos, ya no iban con los acompañantes, iban ellos dos solos. Imagínate a vos con tu niño ahí y que venga tu hijo y te voltee a ver y te diga, Padre, aquí llevamos el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? No se imaginaba que el cordero era el que estaba hablando en ese momento. ¿Se imaginan qué pasó por la mente de Abraham cuando el niño le dice eso? ¿Qué le digo a este man? ¿Le digo? ¿No le digo? Si le digo ahorita capaz y sale corriendo y yo no lo voy a alcanzar. Entonces Abraham le contestó, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. ¡Qué duro! O sea, él no solo iba cargando con ese pensamiento mientras caminaba, sino que ahora el niño lo hizo peor porque le preguntó. Isaac no era tonto tampoco. Quizás estaba pequeño, pero no era tonto. Isaac dijo, aquí ya va todo,
Solo no tenemos a quién matar. ¿Y a quién vamos a matarle? Papá, no ande de preguntón. Imagínense qué difícil. Como les decía, no sé quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de hacer ese tipo de, vamos a caminar a una montaña, vamos a caminar a cualquier lado. Con mis hermanos, nosotros hacemos varios trabajos de topografía y a veces nos toca ir a unas montañas que ustedes no se imaginan, horribles, caminos duros, ¿verdad? Y siempre que nos toca ir a estos lugares, yo trato como de mentalizarme antes de comenzar. Yo a veces, siempre que vamos a esos trabajos, me pongo a pensar en cómo se sentirá esta gente que va a la guerra. En esos últimos minutos, antes de caminar hacia donde van a combatir, que están alistando su mochila, están revisando su equipo, amarrándose las botas. Así es el momento antes de que nosotros comencemos los trabajos, ¿verdad? Empezamos a alistar las mochilas, te amarras los zapatos, llevas que te aseguras de que llevas todo, de que todo está cargado, el equipo está bien, y después te vas, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, antes de comenzar a caminar, de meternos en la montaña donde nos toca, yo me estoy como mentalizando, como decir, vamos, dale, de que de esta vamos a salir, ¿va? De esta vamos a salir. Y así me estoy dando ánimos, literal, yo en mi mente, a mí mismo, porque sé que lo que viene va a estar feo. Y mientras estamos caminando, vamos por unos arrabales que ustedes no se imaginan. Yo me acuerdo una vez que nos tocó ir a una montaña que eran unas bajadas así. Y miren, a veces las subidas eran tan inclinadas por donde teníamos que caminar que teníamos que ir casi como Spider-Man. No sé si han visto Spider-Man cómo sube muros. Así teníamos que ir. O sea, íbamos casi con el pecho en la tierra y agarrándonos de la maleza para subir ese lugar. O sea, así de feo. Y en esos momentos, yo cuando estaba leyendo este pasaje me ponía a pensar, cuando yo voy caminando así, ¿en qué estoy pensando? Yo estoy pensando en un montón de cosas. Como nadie habla y nadie va hablando, solo vas caminando, tu mente va volando. Por lo menos la mía, mi mente va volando y pienso de todo, pero trato de concentrarme en una cosa y es en la meta. En decir, ya vamos a llegar. Y me imagino el momento siempre en el que llegamos, en el que ya por fin nos podemos sentar, cuando ya vamos de regreso, sentado en el carro, y yo voy mentalizado en eso, en mi meta, en mi destino, en el lugar al que quiero llegar, y voy mentalizado en eso, y eso es lo que me da ánimos a mí para terminar esos recorridos, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar en Abraham en este momento, y creo que él estaba pensando en todo lo contrario. Abraham lo menos que quería era llegar a su destino, porque sabía que cuando él llegara, su hijo iba a morir. Y no solo su hijo iba a morir, sino que él lo tenía que matar. Entonces ahí yo pude ver el contraste, ¿verdad? Abraham estaba esperando que ese camino se le hiciera eterno. Abraham estaba esperando que ese camino estuviera como en un loop. No sé si han escuchado esas historias que cuenta la gente a veces que entró como en un loop, como que pasa por un lugar y mira un árbol, de ahí sigue caminando 10 minutos y vuelve a pasar y mira el mismo árbol. Abraham quería encontrarse en uno de esos, ¿verdad? Círculos de estar pasando por el mismo lugar y nunca llegar a su destino, porque sabía lo que se iba a enfrentar. Qué difícil poner tu fe en Dios en ese momento. Pueden imaginarse lo que iba pensando con Abraham en ese momento. ¿Cómo es posible que vos me prometés un hijo, me decís que de él va a nacer una gran nación y después me lo vas a quitar? O sea, ¿y de dónde va a venir la gran nación ahora? ¿Qué sentido tiene esto que estoy haciendo? O sea, cualquier tipo y cantidad de pensamientos pudo haber estado teniendo Abraham en ese momento. Ya la última parte del pasaje dice, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego le dijo al niño, papá, le toca. Mire, aquí alguien tiene que matar, alguien tiene que morir y yo no me muero hoy. Así que le dijo, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó su cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Abraham estaba decidido, dijo, si yo ya llegué hasta acá, no me queda más que tener fe, no me queda más que confiar. Lógica, yo no le hallo esto, pero me queda confiar. Y estaba dispuesto a matar a su hijo. Y en ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel,
no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Yo creo que definitivamente esta es una prueba en la que ninguno de nosotros le gustaría verse involucrado. O sea, tu fe llevada al extremo máximo. Y Abraham llegó hasta ahí. Por eso lo conocemos como el padre de la fe. Y aun cuando nosotros nunca quisiéramos vernos en una situación así donde nuestra fe se vea aprobada hasta ese punto, es probable que a algunos nos toque pasar por este tipo de situaciones. Por una prueba ilógica, por una prueba difícil, por una prueba complicada. Pero en esos momentos es cuando tenemos que recordar que Dios es un Dios de lo ilógico. Con esto me refiero a que muchas veces mi mente de humano, mi mente finita, no va a ser capaz de comprender los planes que Dios tiene para mí. Porque Dios es un Dios de lo infinito. Y a veces todo lo complejo, la complejidad y lo majestuoso de los planes que Dios tiene para nosotros va a ser difícil de comprender. Porque nuestras mentes no llegan hasta eso. Y ahí es donde entra la fe. Donde yo no le hallo lógica, pero voy a tener fe en Dios. Voy a confiar en que sus promesas son reales. Voy a confiar en que lo que Él me prometió en su palabra, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Y es por eso que nosotros tenemos que ejercitarnos en tener una fe ilógica, en tener una fe sin sentido. Que la gente te vea y se pregunte cómo es posible que este man, que esta persona, que esta mujer, que este hombre esté tan tranquilo en medio de lo que está pasando. ¿Cómo es posible que se mire tan calmado? Si estuviera en esa situación estaría destruido. Pero ¿cómo es posible que él no esté así? Que él está tranquilo, que él está calmado. Y a veces eso sucede. Que otras personas se impresionan por la fe que tienen algunos de nuestros hermanos. Porque pasan por pruebas duras, por pruebas difíciles, pero se les ve calmados, se les ve tranquilos, se les ve en paz. Y es por la fe que ellos tienen en el Señor. De que hay un plan más grande que ellos. Hay un plan más grande que la situación de ellos. Pero para que esto suceda, para que yo empiece a tener ese tipo de fe, entonces tengo que empezarla a poner en práctica en las cosas pequeñas. Si ustedes se fijan, comparado a esto, lo que vimos de entrada de que andate de tu país, deja a la familia de tu papá, eso no es nada comparado a decirle mata a tu hijo, sacrificámelo, dámelo a mí de vuelta. Yo te lo di a vos, ahora dámelo de vuelta. Una prueba no tiene comparación con la otra. Abraham se ejercitó en lo poco para poder ser fiel en lo mucho. Puso su fe en algo relativamente sencillo en comparación a lo último. Si yo no empiezo a poner mi fe en las cosas pequeñas, en las cosas sencillas, jamás voy a tener la fe para ponerla en este tipo de situaciones. Jamás voy a tener la fe suficiente para cuando llegue la prueba de fe en mi vida. Entonces, como conclusión, hermanos, después en el libro de Hebreos se nos habla un poco en retrospectiva de la vida de Abraham. Hebreos 11, verso 8 nos dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Miren lo que hablábamos al inicio. No es ni siquiera que te digan, mira, te vamos a mandar a plantar otra iglesia a Yamaranguila, allá ya tenemos toda la estructura hecha, te vamos a dar un plan de beneficios para que por un año tengas dinero suficiente para mantener a tu familia, ya tenemos algunos lugares a donde podrías comenzar a trabajar. Nada. Dios le dijo, andate y ya estuvo, quiero que te movas, y este pasaje nos lo confirma. Se fue sin saber a dónde iba. Ese tipo de fe tuvo Abraham. Después el verso 17 al 19 nos dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Y miren el verso 19. Abraham llegó a la conclusión, esto fue lo que terminó de motivar a Abraham. Es lo que les digo. Abraham probablemente estuvo maquinando en todo ese tiempo. En todo ese camino estuvo pensando, ¿qué lógica tiene esto? ¿Cómo es posible que Dios me va a dar una descendencia por medio de Isaac, pero este niño lo voy a matar ahorita? O sea,
¿Cómo va a pasar? Entonces Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. O sea, una onda completamente de película fue a la conclusión que llegó Abraham. Si este niño se muere, pues Dios lo revive. Así, ya no hay forma, pues. Ya no sé qué pensar. Si yo lo mato, Dios lo revive. Así de sencillo. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Una fe ilógica para cuando llegue la prueba de fe. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender de Abraham. Ese es el ejemplo que él dejó para nuestras vidas. Una fe ilógica, una fe sin sentido, una fe ciega en el Señor. Y miren, al final lo que él pensó, de cierta forma, fue lo que sucedió. Dice la palabra, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos, en cierto sentido. Entonces, hermanos, como conclusión, es por la fe que Abraham fue grandemente utilizado por Dios. Y recordemos que al inicio, entre todas las promesas que Dios le hizo a Abraham fue, vas a ser de bendición para otros. Imagínense que Abraham es al día de hoy bendición para nuestras vidas porque estamos aprendiendo de él. Así que se sigue cumpliendo la promesa de Dios en él. Si no comienzas a ejercitar tu fe, tu vida se quedará en lo que pudo ser. Si Abraham desde el inicio no hubiese decidido irse a Canaán, obedecer al Señor y dejar su tierra, su vida se hubiese quedado en lo que pudo ser. Abraham pudo ser el padre de la fe. Abraham pudo ser recordado por su obediencia. Abraham pudo ser esto, pudo ser lo otro. Entonces no dejemos que nuestras vidas sean lo que pudo ser, sino lo que de verdad fue. Y una vida grandemente utilizada por el Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y me acompañan en una oración? Padre, bendito seas Dios, te damos gracias por quien tú eres, te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por el tremendo ejemplo que es Abraham, que fue Abraham. Gracias por lo mucho que tú lo utilizaste. No dudo que para él fue difícil, pero forjó un carácter increíble en él, al punto de que al son de hoy estamos aprendiendo de él. Queremos que forje ese carácter en nosotros, Padre. Queremos ser ejemplos de fe, queremos ser ejemplos de obediencia en nuestras vidas. Queremos reflejar a Cristo así como lo hizo él, Señor. Utilízanos, Padre. En nombre de Dios Jesús.